Mateo, el capítulo 6, habíamos visto el versículo 33 en especial, y decía que primeramente debemos buscar, los hijos de Dios, su reino y su justicia, y luego las cosas que materialmente nos hacen afanarnos tanto que hasta nos estresa demasiado, eso debería dejarse al último, en segundo lugar. Lo primero es buscar crecer en el Señor, obedecer su palabra, bendecir y adorar su nombre con nuestras vidas. El resto el Señor lo da como añadidura y Dios cumple esa promesa. Ya hemos visto aquello, pero también basándonos en el tema que es crezcamos en el Señor. Iglesia, debemos entender que el crecimiento espiritual es muy normal en el creyente. Es anormal el no crecer. Por favor, en el capítulo 5 vamos a leer unos versículos del 12 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 5, 12 al 14. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia, a los hebreos, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos nuevamente delante de ti para escuchar y aprender tu palabra santa. Te pido, Dios, que nos des la sabiduría que necesitamos para discernir correctamente tu palabra, aplicar a nuestras vidas. Dios eterno, llénanos de tu Espíritu Santo para que con el denuedo de Él podamos entender la Biblia y todo lo que nos quieres enseñar en esta mañana. Bendice la exposición de ella. Usa, Padre, mi boca para que pueda compartir estas verdades que vienen de tu corazón a nuestras vidas. Prepara nuestros corazones, Padre, y glorifícate enseñándonos tu gran verdad, que tanto lo necesitamos. Necesitamos, Dios, conocerte más para crecer, para saber más verdades que nos harán vivir diferente, vivir en obediencia, Padre. Saber que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y nosotros somos tus siervos. Que esa sea una gran verdad aplicada en nuestra vida diaria. Te pido tu bendición en la vida de cada familia, de cada hogar, de cada persona aquí en tu casa. Derrama tus más ricas bendiciones, Padre, y danos fuerza. Danos la dependencia de ti para soportar aflicciones, para soportar tribulaciones, para soportar crisis que muchas veces estamos atravesando por causa de nuestra inmadurez, pero también por causa que tú estás probando nuestra fe. Te amamos, Padre Celestial, y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra santa que es la Biblia nos muestra que debemos crecer, debemos madurar, debemos caminar cada día más hacia la santidad. No nos olvidemos que Dios, cuando nos salvó por medio de la fe en el Señor Jesucristo, nos dice que se nos ha abierto una puerta grande y eficaz. Hay muchos obstáculos para caminar en ella y por ella, para seguir conduciéndonos hacia la perfección, pero se requiere que sigamos en ese proceso, porque Dios dice también en su palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros quiere que se la perfeccione hasta que Cristo vuelva a la tierra. Es decir, no debe conformarse el ser humano con venir a los pies de Cristo, ser un hijo de Dios y nada más. Debe saber que Dios tiene interés en el crecimiento espiritual de cada uno de sus hijos.
Y es por eso que en esta carta el apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, recuerda que habían estado recibiendo instrucciones suficientemente. Habían estado recibiendo bastante tiempo ya la enseñanza de la palabra de Dios, que ya era hora de que estén enseñando a otros. Y Pablo está interesado en eso, de que no solamente aprendamos, sino que también enseñemos a otros. Y les dice a los hebreos: ustedes, debiendo ya ser maestros, todavía necesitan leche. Lo trágico era que este pueblo hebreo no había crecido. Todavía necesitaban que se les enseñase el ABC de la palabra de Dios. No había crecido en la fe, en el conocimiento de Dios. Deberían ser maestros ya. El orden de Dios, el propósito de Dios en la vida de cada cristiano es que cada uno de nosotros maduremos hasta el punto en que podamos enseñar ya la Biblia a otros. Yo doy gracias a Dios por la vida de los que estaban ayer aquí para salir a evangelizar. Fue una buena cantidad. Gracias por la presencia de ustedes. También me gustó la honestidad de algunos que dijeron: yo estoy aquí pero no sé evangelizar. Así que los ubicamos con un grupo de otros que saben evangelizar. Fuimos y compartimos el evangelio. Como 18, 19 personas aceptaron a Cristo en nuestro entorno de la iglesia. Cuando hay interés del crecimiento espiritual, está creciendo, o está decidiendo crecer, está decidiendo madurar. Cada uno debe enseñar a otro. Pongámonos en la mente, hermanos. Cada uno estamos para aprender, pero también para enseñar a otro. Aunque es cierto que hay algunos creyentes que tienen un don especial de enseñanza, quizá no sea específico en todos el don de enseñanza. También es cierto que cada creyente debería dedicarse a algún ministerio que Dios tiene preparado para su vida. Cualquiera sea su talento que ha recibido del Señor, su don que ha recibido del Señor, su habilidad que ha recibido del Señor, debe estar ubicándole en algún ministerio. Nunca ha sido la intención de Dios, nunca lo será, que la enseñanza de la palabra suya está limitada a unos pocos solamente. La enseñanza de la palabra de Dios siempre está en el anhelo del corazón de Dios, que usted, que todos enseñemos a otros. Por eso en el libro de Efesios dice que Él mismo escogió a unos maestros, profetas, evangelistas, pastores, líderes, para que todos unidos edifiquemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que lleguen a la plenitud de la madurez del mismo nivel de Jesús. Ese es el propósito del Señor. Triste cuando Pablo le dice: habéis llegado a tener necesidad de leche, no de alimento sólido. Nos dijo así a los hebreos. Qué pena decir eso, pero tuvo que decirlo el apóstol a la iglesia. Habéis llegado a tener necesidad de leche otra vez, después de tanto tiempo que has estado asistiendo a la palabra de Dios, supuestamente a estudiarla, a congregarte. En el ámbito físico, un niño que nunca avanza de solo comer leche, de solo estar alimentándose con leche y con leche y con leche, ¿qué le indica eso?
le indica que está retrasado, le indica que está anormal su crecimiento. Se va a preocupar usted cuando su hijo tiene ya 10 años y tiene una actitud y se alimenta como uno de 2 años. Usted no se va a quedar en paz sabiendo y viendo eso en su hijo. Va a buscar al especialista para ver qué pasa. ¿Por qué no está creciendo? Porque ya debe actuar como un niño de 10 años, pero aún tiene su conducta, su comportamiento como uno de 2 años. Y el apóstol Pablo está diciendo, debiendo ya ser maestros en la palabra, aún tienen necesidad de leche. Eso es inadecuado, hermanos. Hay también un tipo de deficiencia, de crecimiento en el ámbito espiritual, así como lo hay en muchos niños, retraso de crecimiento físico. Primera de Corintios 3:2. El apóstol Pablo, el mismo Pablo que escribe a Hebreos, también nos quiere recordar esta mañana la importancia del crecimiento, hermanos. Primera de Corintios 3:2. Os di a beber leche. ¿A quién está dirigiéndose ahora? Está dirigiéndose a otra iglesia, a otra congregación. Ya no es a la iglesia de los hebreos. Ahora está dirigiéndose en Asia a la iglesia de Corinto. Y les dice, os di a beber leche y no vianda. ¿Qué es vianda? Vianda es en donde vienen ya las tres comidas. Es decir, sopa, arroz, bastante carne y luego un jugo o un pastel. Pero eso es vianda, hermanos. ¿Debe un bebé de 2 años de eso? No lo va a recibir ni el jugo. Él dice, no, es que mi leche no más quiero. Capaz, eso es lo único que aprendió a decir. Pero tiene ya la capacidad de un alimento sólido. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni lo sois capaces todavía. No han crecido en el Señor. Los creyentes que se mantienen en una dieta de leche, el apóstol dice, son inexpertos en la palabra de justicia. Son inexpertos en la palabra de Dios. No son capaces de asimilar ni para ellos mismos la palabra de Dios, peor aún para compartir a otros. Son inexpertos en la palabra de justicia. Son oyentes de la palabra, pero no son hacedores de la palabra, como diría Santiago. Pierden. Están perdiendo lo que no han empleado. No han empleado el servicio, no han empleado justicia, y ellos están perdiendo. De lo que no han invertido están perdiendo. Se quedan en un estado, algunos, de perpetua infancia espiritual. Se conforman con ser creyentes y calentadores de la banca toda la vida. Y lamentablemente, así a veces se van al cielo. Claro que se van al cielo porque aceptaron a Cristo. Y la salvación es por fe en Jesucristo y por gracia, no por obras. Pero a duras penas llegaron a eso. No tienen ni siquiera un agudo sentido de discernimiento en las cuestiones espirituales. Y es por eso, escuche bien, hermanos, es por esa razón que son zarandeados como la arena del mar. Son llevados a la deriva por todo viento de doctrina falsa. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios en 4:14,
llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No han madurado a tal punto de que son infieles a la palabra de Dios. El alimento sólido es para los plenamente crecidos, para los que por razón de la costumbre que tienen, los sentidos los han ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Por el aprender en la palabra de Dios y madurar y crecer en su gracia, ahora saben discernir lo bueno y lo malo. Esa es la ventaja, lo que vimos la semana anterior. El privilegio de crecer espiritualmente es que nos va a librar de diversos riesgos en la vida del creyente. Estas personas son capaces de ejercitar un juicio espiritual y de salvarse de los peligros que existen en la vida, en el mundo, en el peligro de la inmoralidad. Son capaces de sortear con éxito las tentaciones inmorales. Y tienen la capacidad también de discernir cuando hay doctrinas que quieren destruir su fe. Así que el crecer en el Señor es imperioso, hermanos queridos. Algo tenemos que hacer. Algo debe hacer. Déjese de ocuparse en otras cosas que no tienen mayor importancia. Las de mayor importancia, ya se ha dicho, son las que glorifican a Dios, las que nos ayudan a crecer en el conocimiento de su palabra. El resto de cosas que tanto estrés nos causan, haga la prueba. El Señor fiel y Dios nuestro las proveerá una a una en su debido tiempo. Usted solamente sabe por qué está zarandeado de una manera u otra, porque no ha dejado de comer o de tomar leche. Aún sigue comiendo algo solamente líquido, no sólido. Y es por eso la importancia, hermanos, de reconocer la necesidad que tenemos en la palabra de Dios para ese crecimiento anhelado. El área espiritual no lo deje como una alternativa última en su vida, en sus prioridades. Ponga, como vimos la semana anterior, ponga lo primero en primer lugar. Lo primero es lo primero. ¿Y qué era lo primero? Lo espiritual. Más buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas demás, es decir, las materiales vendrán por añadidura. Créalo al Señor. Creámoslo al Dios que no miente. Hágale la prueba, como diría el profeta Malaquías. Probadme en esto a ver si es que no les cumplo. Pruébeme. Primero lo primero. Cuando ponemos en primer lugar la prioridad espiritual, número uno, vimos el crecimiento espiritual nos va a determinar las prioridades. Si usted está creciendo en la palabra de Dios, va a ir entendiendo de que este hábito mío no debía haber estado en este lugar. Y empieza usted a poner orden en sus prioridades. Pero ¿cuándo llega a discernir eso? Cuando ha madurado. Cuando ya está alimentándose de vianda, no solo de leche. Va a empezar usted a poner en orden sus prioridades y por fin empezar a glorificar a Dios, tal vez involucrándose mejor en enseñar a otros. Debiendo ser maestros, sois niños. Dios dice, qué bueno que has dejado de ser niño. Ahora sí eres un maestro. Ahora sí has crecido al punto de que te voy a usar para tal o cual ministerio. Y no piense usted en involucrarse en algún ministerio cuando sabe usted que aún es niño. No impresione a la gente, porque a Dios no lo va a impresionar.
No fracase en algún ministerio porque usted pensó que era maduro. Porque en el paso del servicio en tal o cual ministerio, si usted no ha crecido al punto de que ya come vianda, usted en cualquier momento va a ser extraviado por alguna prueba y quedará blasfemado Dios y quedará mal en tal ministerio. Por eso la importancia, hermanos, de que crezcamos en el Señor. El crecimiento espiritual, vimos la semana anterior, es la llave para todo lo que importa aquí en la vida. El crecimiento espiritual nos hará ver lo más importante, abrirá la puerta de nuestro entendimiento para hacernos recapacitar qué es lo que más importa aquí en la vida, qué es lo que importa aquí en la tierra. Lo realmente importante es su crecimiento espiritual. En otras palabras, debemos procurar una vida de crecimiento espiritual y seguir las prioridades de Dios para nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, Dios empezará a proveer de todo para que cada uno de nosotros tengamos lo suficiente necesario en la familia, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la empresa, en la sociedad, en todo. Eso nos va a llevar a la exacta voluntad de Dios. Es promesa de Dios. También el crecimiento espiritual. Si hemos llegado a madurar espiritualmente, nos va a ayudar a vivir en pureza. La garantía para vivir en pureza moral es nuestra madurez espiritual. Si no hemos madurado espiritualmente, con razón que andamos cayendo y levantando, cayendo y levantando. Y las tentaciones a la impureza no se hacen esperar para estar derribando a creyentes. Cada uno responsable de su crecimiento espiritual. Diría antes mismo, cada ser humano es responsable de ser salvo. Ahí vale la frase que ha dicho alguien, que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Es personal la salvación. Como padre, nuestra responsabilidad es criar a nuestros niños en guía de la palabra de Dios, conducirlos a Cristo, pero de allí en adelante ellos son responsables, pero con nuestro ejemplo. Y si nosotros damos nuestro ejemplo y nuestra perseverancia en el Señor, usted ha cumplido. Pero el crecimiento espiritual sigue. Usted nunca va a dejar de orar por sus hijos. Usted morirá orando por sus hijos, pero no va a morir obligándoles a sus hijos a hacer lo que deben hacer, porque ya son responsables de sus actos. Pero el crecimiento es clave, hermanos. El crecimiento espiritual va a promover la pureza en el ser humano, el cristiano. Además, también va a determinar las prioridades que tenemos como hombres, como mujeres, como cristianos. De ese crecimiento espiritual también va a promover ayuda en la área de la pureza, en el área de cualquier tipo que se dé aquí en la tierra, hermanos. La tentación en el pecado han estado acechando desde el principio de la creación. Eso no es nuevo, eso no ocurrió ayer, eso estuvo siempre. Cristo mismo se enfrentó de primera mano con estas cuestiones de la tentación. Pero como vimos la semana anterior en el libro de Hebreos,
Tenemos a un Dios, a un Cristo poderoso que venció toda tentación y es poderoso para que guarda nuestra vida si confiamos en Él. Pero qué importante es crecer en Él. Dios nos ofrece victoria, hermanos, a la tentación. ¿Cuál es la tentación más grande en su vida? Tal vez en el área de la pureza sexual. ¿Cuál es la debilidad en su área? Sea honesto, sea honesta. Pídale a Dios con nombre y apellido. Dígale: Dios mío, aquí estoy siendo tentado. En esta área, Dios, estoy demasiado sensible. Necesito tu ayuda. Ayúdame a crecer en esta área. Te entrego a ti esta área, Dios mío. Haga eso antes que pueda sufrir las consecuencias. Hay esperanza, hermanos, porque confiamos con un Dios fiel, que no va a permitir que seamos a la fuerza derribados a tal o cual tentación. No va a permitir, y usted lo sabe muy bien. Por ejemplo, usted dice: es que me emborraché porque me exigieron. Usted se emborrachó porque es un borracho, porque es un vicioso, un desobediente, un inmaduro espiritual. Por eso se emborrachó. Nadie le obligó. Nadie le cogió con sogas o con vetas y le amarró las manos y los pies y lo puso con una jeringa a la boca. Así que no tenga excusa. Y peor aún, cuando nuestro Dios, en el libro de Corintios, veíamos la semana anterior, en el capítulo 10, 13, cuando dice que Dios no permitirá dejarnos ser tentados más allá de nuestra capacidad de soportarla. Así que tenemos toda la armadura de nuestro Dios para no caer en esa tentación. Así que más vale que evite. Créale a Dios. Crea a su gracia. Y solo en ella usted será bien librado. El proceso de crecimiento nos hará descubrir los recursos espirituales que Dios nos ha concedido para enfrentar con esta tentación. Pero es la clave que el crecimiento espiritual. Así que es imprescindible crecer espiritualmente para no estar revolcando en el piso de la consecuencia del pecado. Es hora de decidir crecer. Y hay muchos medios que Dios nos ha dado para crecer y madurar en su palabra. No crea que usted viniendo el domingo está creciendo espiritualmente. Eso es mentira. Para crecer espiritualmente, usted tiene que tomar en serio un curso de enseñanza de la palabra de Dios, o un curso de discipulado de la palabra de Dios. Entonces servirá como un refuerzo cuando usted llega a la iglesia el domingo o el jueves. Ocúpese, ocupémonos, hermanos queridos, en averiguar cuáles son los recursos que Dios nos ha dado para vencer la batalla. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Pasajes como viene a mi mente, 1 Corintios mismo que ya dije, 10, 12, 13. Pasajes como en Efesios, el capítulo 6, donde habla de que debemos crecer en la palabra de Dios, en el poder de su fuerza. Podemos soportar al enemigo no en nuestras fuerzas. Y por último, el punto pendiente que quedó, hermanos, el domingo anterior, es que cuando estamos creciendo espiritualmente, eso hará que produzca en nosotros un discernimiento.
El crecer espiritualmente nos va a ayudar a discernir. ¿Qué es discernir, hermanos? Discernir es entender lo bueno y lo malo. Descubrir lo que es bueno y lo que es malo. Dejar de hacer lo que ya no está agradable a Dios ni a nuestras vidas. El discernimiento viene a los maduros espirituales. El discernimiento no viene a un niño, a un bebé. A un niño, a un bebé, usted no le puede confiar todo. A él solo confíe en que coma y llore, y coma y llore. Él no sabe más que eso. Cuando llega a ser joven, cuando llega a ser adulto, él va a saber discernir cuál es el anhelo de su vida y su corazón, cuál es su decisión para su profesión, para sus proyectos, para su crecimiento espiritual, para todo. Necesita crecer. Usted necesita crecer para tener el discernimiento a lo largo de la vida. Constantemente debemos crecer para que entendamos y claramente tengamos claro cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Un cristiano debe saber a dónde va. Un cristiano debe saber cuál es su meta. Debe saber cuál es el blanco al cual está apuntando. No se atreva a proseguir el camino donde no sabe a dónde va a llegar. ¿Cómo es posible aquello? ¿Cómo es posible llegar a saber la meta a la que quiero llegar? Dios nos dice en su palabra, en 1 Corintios 2:16, en Él hay la dirección necesaria del cual. Nosotros como cristianos debemos seguir el modelo divino que tiene la sabiduría de Dios, que tiene la guía de Dios, que tiene la enseñanza de la palabra, el discernimiento de Dios. El cristiano maduro no va a buscar ayuda en alguna sabiduría que no viene de lo alto. No va a depender de sus capacidades y recursos humanos para tener sabiduría en el crecimiento espiritual. Más bien el crecido espiritual va a buscar y depender de todas las cosas, pero siempre pidiendo la guía a Dios. Él tiene la guía. ¿De dónde obtiene un cristiano la sabiduría? ¿De dónde obtiene el discernimiento espiritual? Solo mencioné 1 Corintios, pero voy a leerlo, el capítulo 2:16. 2 Corintios 2:16. No, 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Aquí dice Pablo lo siguiente: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿De dónde viene el discernimiento espiritual? De Dios. ¿Quiénes la van a obtener? ¿Quiénes van a descubrir la mentalidad y el propósito de Dios para su vida? El cristiano. Porque los cristianos dicen tenemos la mente de Dios. Nada más que hay que desarrollarla. ¿De dónde se obtiene entonces la sabiduría y el discernimiento? De Dios. Usted lo sabe muy bien.
Usted tiene la respuesta. ¿En dónde está el conocimiento y discernimiento de la palabra? De la Biblia, entonces. ¿Por qué es importante la sabiduría? Para que ya no seamos como niños, dice el apóstol Pablo. Es necesario, es importante la sabiduría de Dios. Es importante discernir espiritualmente la Biblia. ¿Por qué es necesario? Repito, para que ya no seamos niños. Para eso necesitamos el crecimiento. Pablo mismo diría, para que no seamos niños fluctuantes llevados por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la palabra de Dios, para engañarlos y desviarlos de la palabra correcta del Señor. Crecer en el Señor es esencial para llegar a ser un hombre o una mujer de prioridades correctas. Un hombre o una mujer de pureza, un hombre de entendimiento espiritual. ¿Para qué es importante el crecimiento espiritual, hermanos? Para tener prioridades correctas. Para poner en orden sus prioridades. Si hay que mover fichas, lo va a hacer, porque es maduro. Nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra iglesia necesitan hombres y mujeres maduros. Necesitan hombres y mujeres maduros para cambiar este mundo. Porque un cristiano inmaduro es más peligroso que un inconverso maduro. Me salió esa frase sin querer. Piensen en esto. Un cristiano inmaduro es más peligroso que un no creyente, un inconverso maduro. ¿Sabe por qué digo esto? Porque un cristiano inmaduro es como un bebé. Él no tiene sus prioridades en orden. Él es llevado por cualquier viento de doctrina. Pero un inconverso maduro va a ser usado para destruir la vida de un cristiano inmaduro. No solamente de un cristiano inmaduro, de un cristiano maduro también. El mundo está lleno de ese tipo de gente que no son felices viéndole a usted feliz. Que no está tranquilo y con alegría cuando ve que usted, siendo un vecino, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, vive de una manera diferente a la que él vive y su familia. Por lo tanto, empieza con celo a atacarle. Y usted, como es inmaduro, facilito cae en la invitación de esa persona para que usted falle al blanco. Tengamos cuidado, hermanos. Nuestra iglesia necesita cristianos maduros, de discernimiento espiritual, para tratar todas las cosas en la vida, para tratar de la mejor manera los problemas espirituales que hay en su vida y su familia. Maduros vamos a entender qué hacer y cómo salir de alguna crisis. Esta madurez viene a medida que crecemos en el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, dice la palabra de Dios en el versículo 13 de Efesios 4. A un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa madurez, hermanos, recibe el crecimiento necesario para llegar a obtener la semejanza de Cristo en vida. El anhelo de Dios es que lleguemos a ser iguales a su Hijo Jesucristo. Para eso nos ha dado el ejemplo de su Hijo Jesucristo, para que todos seamos como Él.
como Hijo de Dios, para que vivamos y obremos como Cristo vivió y obró. No solo necesitamos discernimiento para entender la Biblia, hermanos. Usted dice, no, yo quiero llegar a entender la Biblia, es que no entiendo esto, es que no quisiera entender, pero me quedo en las mismas. Está bien, necesita. Pero no solamente el crecimiento espiritual debería ser con el anhelo de entender mejor la Biblia, sino también la sabiduría para las decisiones que tenemos que tomar en cada día, cotidiana. Para eso nos ayuda el crecimiento espiritual, para saber a qué decir sí y a qué decir no. Una vez el pastor Jaime Smith me dijo, hermano, usted mucho dice sí a todo. Aprenda también a decir no. Hay que aprender a decir no también. Porque para todos sí. Claro, sí, ha hecho, vamos. Hay que también aprender a decir no. ¿Cuándo vamos a ser esos hombres y mujeres de que vamos a decir no? A lo que es no, obviamente. Cuando hemos llegado al discernimiento de las cosas. Cuando con la mente madura en Dios sabemos que esto no me conviene y voy a decir un no rotundo. Y no es no, pues. Pero qué increíble, hermanos. Sabiendo muy bien lo que hay que decir no, abren la bocota para decir sí. Y después están llorando y hinchándose esos ojotes por las consecuencias de las grandes metidas de patas. El discernimiento nos va a ayudar, hermanos queridos, a crecer espiritualmente, a conocer más la Biblia, que está muy bien, pero mucho mejor también a poner en práctica con lo que la Biblia dice que digamos no. Cuando cotidianamente estamos rodeados de tentaciones. Ya les decía la semana anterior, todos somos tentados, pero bendito sea Dios, hemos aprendido a decir no a las cosas que son no. Esa madurez necesitamos de urgencia en nuestra iglesia, hermanos queridos, para vivir de mejor manera. Tomar decisiones correctas como esposos, como esposas, como hijos, como jefes, como empleados. Tomemos decisiones correctas. El escritor bíblico al que nos hemos referido en esta mañana se dirige a un grupo de judíos cristianos del siglo I. Se dirige para decirles lo lamento, lo tan inmaduros que han estado todavía. Leímos Hebreos 5, ¿verdad? Que dice, debiendo ser ya maestros, ¿qué son? Son niños todavía. La falta de crecimiento, hermanos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño. Nunca quiso dejar de ser niño. Nunca quiso madurar. Dios nos está hablando hoy también, hermanos, a nosotros. A mí me está diciendo eso, a usted le está diciendo. A través de este mismo texto que escribió hace 2000 años, en el primer siglo, a estos judíos cristianos,
Ya debiendo haber sido maestros, ahora siguen todavía esperando la leche espiritual. Hermanos, hablamos de los milagros, pero esa frase hoy sigue en vigencia. Hoy es tan necesaria para usted y a mí. Tan interesado está Dios hoy también como lo estuvo hace 2000 años diciendo esta verdad Pablo a los hebreos. Nuestra madurez es como un niño. Nuestro crecimiento espiritual está tan mal, hermanos. ¿Cómo está usted como esposo en su hogar? ¿Cómo está usted como esposa? ¿Cómo está su familia? Topando este tema, hermanos. Como cristianos, ¿cómo está? En lo espiritual, ¿ha crecido? ¿O sigue con leche? ¿Cómo podemos remediar esa falta de madurez, hermanos? ¿Hay cómo crecer o no hay cómo crecer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se consigue esta madurez necesaria para tomar decisiones sabias y glorificar a Dios con nuestras vidas y nuestras decisiones? El autor bíblico nos dice en el versículo 14 la respuesta, hermanos. Pero la